Yo tengo TDAH, por eso tengo quinta primaria. Los niños que tienen TDAH no pueden estudiar. Yo no puedo hacer teatro, no puedo hacer cine, no puedo hacer nunca nada que sea estudiar un solo renglón, porque no lo aprendo. Créame, señor juez, que no podría ni calcular. Soy un desordenado para eso. Pero hay mensualidades que pueden pasar los 100.000, 200.000, 300.000, como hay meses que no hay facturación, ¿no? Ya, o sea, aproximadamente en algunos meses los ingresos sí, son altos y bajos, sí, y en otros sí, oscilan. A veces a veces llegan a 10.000 nada más. Muy buenas noches y bienvenidos. Contradicciones e imprecisiones de Andrés Hurtado que finalmente lo conducen a prisión. Esta noche el presentador de televisión pasará su primera noche en el penal Ancón 2, luego de que el Poder Judicial determinara finalmente para él prisión preventiva a solicitud de la Fiscalía por 18 meses por el delito de tráfico de influencias y cohecho en perjuicio del Estado. No ha sido la misma decisión la que se adoptó para la fiscal Peralta y para el empresario de apellido Muley, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entre tanto, lo que sí podemos compartir con ustedes son estas imágenes que tenemos del instante en que él es trasladado en primer lugar de la DIVIAC hasta el local de la Corte Superior en la avenida Iquitos y luego desde la avenida Iquitos ya hacia el penal donde pernotará y pasará. No sabemos si permanecerá ahí los 18 meses o si de pronto será trasladado a otro penal, a otro establecimiento penitenciario, pero es la información que corre al momento. Hay información también de que esto perturbó, por supuesto, y de alguna manera afectó, lo dijo su abogado, Elio Riera, a Andrés Hurtado en el momento de enterarse de la noticia. Pero tenemos información de último minuto y nos vamos rápidamente hasta el penal con lo que está ocurriendo ahí tras conocerse esta noticia. Nuestra reportera Candy Quispe nos informa con lo último. Adelante, Candy. Las imágenes entonces del traslado cuando está llegando en un bus. Hemos visto que además no estaba solo. Andrés Hurtado iba en un grupo de otros detenidos también, ¿no? Pasó uno, pasó el otro. Ese es el vehículo del INPE llegando ya al penal Ancón 2, que les decíamos será evaluado por el INPE finalmente a dónde será trasladado. Pero por lo pronto esa ha sido la decisión de la justicia. Tráfico de influencias y cohecho es lo que se le atribuye a Andrés Hurtado en perjuicio del Estado. Se investiga también a una fiscal y a un empresario, pero ahora sí, los detalles de último minuto con nuestra compañera Candy Quispe. Candy, ahora sí atentos a lo que nos cuentes. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Estamos en las inmediaciones del penal Ancón 2, hasta donde fue trasladado Andrés Hurtado. El día de hoy, minutos antes de las 5 de la tarde, el exconductor de televisión llegó hasta este centro penitenciario, también conocido como Piedras Gordas. Él llegó fuertemente custodiado por la policía y acompañado además de otros presos comunes. Llegó en un vehículo del INPE y lo que se nos ha informado, Mávila, es que apenas Andrés Hurtado puso un pie en este centro penitenciario, rompió en llanto. Él está totalmente destrozado. Según fuentes del INPE, del interior de este establecimiento penitenciario, lo que dijo es que se echó a llorar y habló con algunos trabajadores y dijo que todo se va a solucionar. Él se encuentra en estos momentos en la carceleta del INPE, que se encuentra ubicado en el interior del penal Ancón 2. Él va a permanecer aquí hasta que sea clasificado algún penal o centro penitenciario de la capital. Se presume, Mávila, que podría ser el penal Ancón 1. Ahora, ¿qué es la carceleta del INPE? Es un pabellón de 2 pisos y Andrés Hurtado estaría en estos momentos en el primer piso. Apenas ingresó también, ya fue revisado por un médico que ha confirmado que se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, su propio abogado dijo que él se descompensó, apenas conoció la noticia de que le darían 18 meses de prisión preventiva. Mávila, te escucho. Sí, era justamente esa la pregunta que te iba a hacer, Candy, porque el abogado, el doctor Elio Riera, habló de esa descompensación cuando se le preguntaba sobre si apelaría o no la medida.
Pero tú nos dices que ya pasó entonces por el control de un médico y que el médico ha dicho que él se encuentra estable, por lo menos, y en buen estado de salud. Ahora, nos explicabas que esto no es el penal en sí mismo, sino una suerte de oficina o de prisión, si se quiere, momentánea, porque se trata de oficinas antes de la clasificación. Es un ambiente particular dentro del penal Ancón 2. ¿El abogado ha podido referir finalmente si tiene conocimiento de dónde cumplirá los 18 meses de prisión preventiva? Aún no hay información. El INPE en estos momentos viene evaluando a qué penal sería derivado finalmente Andrés Hurtado para que cumpla los 18 meses de prisión preventiva. Incluso se ha hablado que podría tratarse del penal Ancón 1, que queda muy cerca de aquí, pero eso se va a confirmar, Mávila, en las próximas horas. Se dice que el día de mañana, por la mañana, ya habría una confirmación. Y como tú lo has dicho, Andrés Hurtado permanece en un área que le pertenece al INPE, que se llama la carceleta del INPE. Como te decía, es un pabellón de un edificio de 2 pisos donde tienen todas las comodidades, donde los presos no pueden recibir visitas. Es por eso también que no hemos visto la llegada de sus abogados, como es de costumbre. No han llegado familiares, no han llegado personas del entorno cercano. Aquí va a permanecer hasta que finalmente el INPE se pronuncie y diga a qué penal finalmente Andrés Hurtado va a ser trasladado. Así es, hemos visto en las imágenes, Candy, las comentábamos con nuestro público, que él es trasladado después, ahí lo vemos saliendo, pero después de otro grupo de internos también, otro grupo de detenidos. Tú nos cuentas, hasta el momento no has visto que haya llegado el abogado, ningún familiar, nadie que se haya apersonado directamente ya al penal para llevarle algo, tomar contacto o preguntar simplemente por su situación. ¿Es habitual o se ha conocido la razón por la cual él es trasladado en este bus? Porque tomando en cuenta que se trata de una figura mediática, a veces el INPE prefiere hacer el traslado únicamente del personaje, ¿no? Con una seguridad especial, pero en este caso lo hemos visto salir luego de otro grupo de detenidos que también tenía el mismo destino en el mismo autobús. Es habitual, Mávila, se está yendo por el conducto regular que se traslade a los presos que se van a ser llevados a la carceleta del INPE en este vehículo del INPE que ya hemos visto, ese vehículo color verde, también conocido como la lonchera, y acompañado de otros presos comunes que también están en la misma situación en esta zona de clasificación a la espera a que sean derivados a un centro penitenciario. Ahora, lo que hemos visto que ha sido fuera de lo común ha sido el traslado. Nosotros hemos acompañado todo el recorrido desde que salió de la Corte Superior de Justicia de Lima hasta Ancón y lo seguimos hasta cierto punto porque ingresaron a la vía exclusiva del Metropolitano, imaginamos para ahorrar tiempo o quizás también para perder a la prensa, Mávila, y llegó en tiempo récord hasta la zona del penal Ancón 2. De acuerdo. Ahora, también lo que nos comentaba el abogado Elio Riera más temprano es que sería trasladado dentro de 1 o 2 días, pero esto ocurrió a las pocas horas de que le confirmaran los 18 meses de prisión preventiva. Algo rápidamente, Mávila. Muy bien, Candy, muchísimas gracias por la información. Candy Quispe en el penal Ancón 2, a donde ha sido trasladado Andrés Hurtado. Muchas gracias y estamos contigo en cualquier momento. Pero vamos a conocer ahora, en la nota que tenemos para presentarles enseguida, cuáles han sido los argumentos. Y de alguna manera adelantábamos algo abriendo el programa, es decir, una suerte de imprecisiones, pero sobre todo la imposibilidad tanto de Andrés Hurtado como de su abogado defensor, de poder demostrar arraigo. He ahí la diferencia, porque tanto la fiscal como el señor Muley han sido, ahora se ha determinado para ellos, comparecencia con restricciones, más no prisión preventiva. ¿Qué pasó en el caso particular de Andrés Hurtado? ¿Cuáles fueron los elementos que tomó en cuenta el juez para disponer una medida mucho más drástica en el caso del excomediante? Va la nota. Se va solo. Ahí va Chiboli, esta vez sin lujos ni amigos cerca. Las cámaras lo siguen, pero ya no hay brillos en su ropa. De hecho, viste con el mismo buzo que llevaba puesto días antes de que la policía lo encuentre. Tapa a sus esposas. Camina, como nunca, con la cabeza abajo, usando una gorra que tapa el paso de los días privado de su libertad. Ya no puede acceder a más tintes y no podrá en varios meses, pues la fiscalía quiere investigarlo sin medias tintas en su relato.
Y es que Andrés Hurtado dijo tener TDAH desde chico. Yo tengo TDAH. Y solicitó un médico. Si me pudiera, por favor, si es que se puede mandarme un médico. Aunque cuando se lo ofrecieron no lo aceptó. El investigado dejó constancia expresa: no deseo pasar la evaluación. Estuvo, según la Fiscalía, oculto en un lujoso hotel durante 2 días, del 7 al 9 de septiembre, aunque tenía un inmueble donde pernoctar, y a la mañana siguiente se internó en la clínica Novocú, a pesar de tener programada una operación ambulatoria. Yo no me puedo mover. Informó sobre 3 domicilios distintos cuando fue detenido. Malecón Cisneros es donde está mi DNI. Tengo el otro domicilio, me dejo entender, Malecón de la Reserva. ¿Ese es un segundo domicilio? Sí, el dueño de la clínica me ha rentado un domicilio. Dijo que tenía un contrato en la clínica Molisalud. Y trabajo en un centro médico, Molisalud. Pero inmediatamente la clínica desmintió su versión. Andrés pronunció hasta el cansancio haber sido un niño que solo llegó hasta el 5º de primaria, pero en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, figura que tiene secundaria completa. Quedó instrucción. Mensuales en la empresa Cirtramef SAC también fue desvirtuado por la compañía. De acuerdo a su registro migratorio, siempre ha tenido facilidad para realizar una gran cantidad de viajes. No tiene cuentas bancarias. Aunque agentes de inteligencia de la policía trataron de ubicarlo tras su salida de Panamericana, no lo encontraron, por lo que la Fiscalía presume que tiene facilidad para mantenerse oculto, incluso dentro del país. Bien, en la nota de Edgar Aguilar iba quedando claro, ¿no? Toda esta información que de manera errática proporcionaba Andrés Hurtado a las autoridades con relación, por ejemplo, al domicilio, hasta 3 direcciones. Y aquí en el programa hemos sido cautelosos y rigurosos. Alonso Ramos, nuestro investigador, incluso ha ido a cada una de esas viviendas a tocar y nadie sabía de su paradero. Llama a sospecha también que se haya hospedado en un hotel para finalmente internarse en una clínica. Es decir, una serie de comportamientos luego de conocerse la investigación que había abierto la Fiscalía que apuntan a que Andrés Hurtado no quería finalmente estar visible para las autoridades. Eso además consta en el documento que entregó la Fiscalía al Poder Judicial, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, la negativa a que lo atienda o lo vea un psicólogo o un especialista en este trastorno de atención o hiperactividad que él declaró sufrir, cuando le sirvió como argumento para negar que se acordara de sus números celulares o de los montos que recibía, cuál era su sueldo mensual como presentador de televisión. Hablaba de montos que oscilaban en cantidades bastante distintas, ¿no? Para que pueda considerarse un ingreso regular en este caso. Pero vamos al documento a destacar algunas cosas porque también está la situación de la fiscal Elizabeth Peralta y de Javier Muley. Vamos a ver el caso de Andrés Avelino Hurtado Grados. Ahí dice claramente, nacido el 31 de enero del 66, natural del Callao, masculino, grado de instrucción secundaria completa. Ojo, él dijo 5º de primaria. Estado civil, divorciado, quien se encuentra en mandato de detención preliminar, el mismo que se computa desde el día 19 de septiembre de 2024 hasta el 18 de marzo de 2026. Ese es el tiempo que tiene la Fiscalía para investigar, ese es el tiempo que permanecerá detenido, salvo, por supuesto, que en otra instancia el abogado consiga una apelación, pero con los antecedentes y la información que les hemos contado, resulta difícil que esa apelación vaya a tener éxito. Esta es la medida para la fiscal. Vayamos a ver qué pasó con Luz Elizabeth Peralta Santur, la fiscal que viajó con él y que habría colaborado con Andrés Hurtado para influir en una serie de decisiones a favor de empresarios amigos. Luz Elizabeth Peralta y Augusto Javier Muley, ¿en qué situación quedan? A ver, a ellos se les obliga a no ausentarse de la localidad en la que residen, entiéndase el departamento de Lima, sin permiso del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. También tienen la obligación de realizar el control biométrico a través del servicio de registro y control biométrico de procesados y sentenciados libres del Poder Judicial.
Ahí está la sede, Girón Santa Rosa, primer piso, la sede del Progreso de la avenida Bancay, junto a los cajeros del Banco de la Nación. Todo esto tiene que iniciar el 30 de octubre. C, la obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados. Atención, cada vez que sean citados tendrán que concurrir. Y por último, prohibición de comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar en el marco de esta investigación. Esto es entonces una comparecencia con restricciones. Además, entiendo el pago de una caución por poco más de 30.000 soles que tendrán que depositar. Eso para garantizar. Vamos a tener los detalles de la situación. ¿Cómo queda la situación de la fiscal, la amiga, quien ha reconocido, con quien viajó incluso, con quien se alojó en la casa de su hija Yosetti en Miami? ¿Y qué pasa por otro lado con el polémico señor Muley, ¿no? A quien hemos conocido envuelto también en una investigación por minería informal o minería ilegal? Hay indicios para ello, pero vamos con la nota para entender qué pasa con los co-inculpados de Andrés Hurtado. Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Javier Muley. 3 piezas claves de un mismo tridente, pero con distinta suerte. Mientras que el ex conductor de televisión le tocó bailar con la más difícil y pasará 18 meses tras las rejas. A la fiscal y al empresario, la justicia les fue benevolente y ambos afrontarán este proceso en libertad. La compañera de viajes de Chibolín, y a quien él llamaba madre, salió bien librada, pese a que la fiscalía tenía indicios de sobra que comprobarían su responsabilidad en esta investigación, donde está acusada de tráfico de influencias y cohecho activo. Una de ellas es que una empresa aérea desmintió con documentos la versión dada por Peralta Santur y confirmó que fue la empresa de Hurtado Grados quien pagó sus pasajes para viajar a Estados Unidos. Otro fue el hallazgo de una maleta lista con ropa y útiles de aseo que, según la fiscal, no era para escapar, sino para usar en caso de una detención preliminar. Además, entre las pertenencias de la amiga de Chibolín, se encontraron manuscritos donde habían recordatorios para borrar el backup, la configuración del historial y el historial de Google Maps, información que sería clave para saber con quién hablaba y, sobre todo, qué cosa era lo que se decía. Otro detalle es que Elizabeth Peralta negó conocer sobre un misterioso número de celular que se encontró en su WhatsApp, número telefónico que también estaba anotado en un manuscrito en su billetera de uso personal, lo que permitiría colegir que la investigada falta a la verdad. A pesar de toda la evidencia recabada por el Ministerio Público, para el magistrado a cargo del caso, esto no significaría ninguna obstrucción a la justicia. Por su parte, el otro investigado, Javier Muley, quien es propietario de 2 concesiones mineras y de un lujoso inmueble, según teoría fiscal provenientes de la minería ilegal, deberá desembolsar una caución de 1 millón de soles. Ambos no deberán ausentarse de Lima sin autorización. También tendió sus tentáculos hasta Palacio de Gobierno hoy. ¿Cómo llegó a la vicepresidenta de la República en ese momento, cuando Castillo era presidente? Estamos hablando de la señora Dina Boluarte, la actual mandataria. Eso en unos instantes para ustedes. Pero antes hablamos también del estado de emergencia, porque hoy ha sido un día muy activo en el Congreso de la República. 5º día de estado de emergencia. Y sin embargo, los ataques no paran. El ministro se presentó en el Congreso. Más adelante tendremos parte de lo que dijo, a responder un pliego interpelatorio, porque el ánimo en el Congreso, no de todas las bancadas, pero de algunas, era propiciar una censura. Pero veamos lo que ocurrió en esta jornada del 5º día de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. No estaba acá al piso, ya estaban siendo los vecinos, estaban sacando los vecinos, ya diciendo ración a ración. Es la criminalidad burlándose del estado de emergencia. Al parecer 4 impactos de bala ya. Ataques extorsivos que esta vez, desgraciadamente, acabaron con la vida de un taxista por 8 soles. El chofer, erupcionado, estaba acá al piso, ya Se la han trasladado al hospital. Amigos de Miguel Antonio Cano Arellano, de 46 años, confirmaron ante la policía que delincuentes le exigían a la víctima 8 soles diarios, pero un retraso de 2 días terminó en su cruel asesinato en la zona de Huaycán. Ha recibido 4 impactos de proyectil este vecino, y donde fue auxiliado y llegó ya desgraciadamente cadáver.
Al otro lado de la capital, en Independencia, sicarios dispararon 8 veces contra el vehículo de un hombre que lleva 3 días desaparecido tras denunciar ser víctima de extorsión por 2 bandas criminales ligadas a préstamos gota a gota. Durante las diligencias policiales, un dato revelador salió a la luz. Frente a la escena del crimen se encuentra la vivienda del abogado que lleva el caso al testigo clave, el capitán Junior Izquierdo Yanaque, alias Culebra, quien entregó a la Fiscalía audios implicando al ministro del Interior Santibáñez, que dan cuenta que el funcionario habría pedido la desactivación de la División de Investigación de Alta Complejidad y la búsqueda de la captura del prófugo Vladimir Cerrón para llegar a la presidencia. El letrado José Carlos Mejía reveló que el martes él y su patrocinado fueron perseguidos por un desconocido en el cercado de Lima, razón por la cual ha solicitado garantías para su vida. La Policía de Independencia continúa con las investigaciones. El día de hoy, como adelantábamos, el ministro Juan José Santibáñez asistió al Congreso para responder las preguntas de un pliego interpelatorio. La falta de estrategia, qué está haciendo la policía, qué otras medidas se tomarán en el marco de este estado de emergencia, pero además también por esos audios que lo comprometerían con lo que supuestamente fue una protección que permitió la fuga de Vladimir Cerrón en un auto de la presidenta, asignado a la presidenta. Escuchemos parte de lo que fue el debate congresal. Este ministro, señora presidenta, es un ministro mentiroso. Hace mes y medio nos dijo a mí y a 2 congresistas que están presentes el día de hoy, luego del asesinato de un dirigente de construcción civil en la puerta de su sindicato, que era cuestión de días, señora presidenta, cuestión de horas de capturar al sicario responsable, teniendo incluso ya pistas del sospechoso. Lo único que parece estar haciendo su gestión es debilitar la DIVIAC, que buscaba investigar a Dina Boluarte, blindar al prófugo Vladimir Cerrón e irse en guerra contra el Ministerio Público en lugar de erradicar el crimen organizado. El propio ministro del Interior ha dicho esta tarde que la sensación de inseguridad en el país se encuentra en su momento más álgido. Entonces yo creo que acá, si vamos a hablar de voluntad política, tiene que haber presupuesto, recursos, equipar comisarías, pagarle bien a los policías para combatir la inseguridad. Eso es voluntad política, eso es liderazgo, eso es tomar el toro por las astas y resolver el problema. No esconderse 2 días en Palacio y pretender que las cosas no han ocurrido, Presidenta, que todo sigue como si estuviéramos en paz. Gracias. ¿Cómo es posible que por un lado la policía hace operativos y cuál es la respuesta? Hoy queremos saber por día cuántas personas se están sentenciando en este instante que han delinquido. Y sobre todo, cuando un ciudadano va a una comisaría quiere ser atendido y muchas veces ni siquiera quieren asentar la denuncia que corresponde. Al respecto, ¿qué se está haciendo, señor ministro? A través de usted, señora presidenta, son las consultas. Durante el tiempo que se tomó para responder las preguntas de este pliego interpelatorio, el ministro insistió en que la voz que aparece en los audios con el capitán Culebra no corresponden a su voz, están editados, él no reconoce y le asiste el derecho a la presunción de inocencia y por supuesto a que se haga un peritaje sobre ello. Pero también negó que la presidenta en algún momento le haya pedido la desactivación de la DIVIAC, que habría sido una solicitud hecha por la jefa de Estado, nada menos que para permitirle el ascenso de viceministro a ministro del Interior, de acuerdo siempre al material de audios que se propaló en su momento en los medios. De manera categórica, niego haber recibido alguna solicitud directa o indirecta de la señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Boluarte, o de cualquier otra autoridad para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC. El gobierno respeta la autonomía operativa de la Policía Nacional del Perú y cualquier decisión respecto a su estructura o el funcionamiento de sus divisiones corresponden a funciones y criterios técnicos. Bueno, también se presentó en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización, el general Óscar Arriola para referirse a
la situación de Vladimir Cerrón, porque como ustedes saben hay todo un escándalo y es una serie de hipótesis que hablan en efecto de una protección desde Palacio de Gobierno, ¿no? Y una suerte de pacto para que no se dé con Vladimir Cerrón, que está a punto, si no cumplió ya el año, como prófugo de la justicia. El general Arriola lo que dijo es que es altamente probable que él nunca haya estado en la playa de Asia, ¿no? En este balneario o en este condominio Mykonos, donde en paralelo habría también aparecido el vehículo de la presidenta, conocido como el cofre. Pero escuchemos al alto mando de la policía. Sí, he empezado diciéndoles que no hemos determinado uno de los inmuebles de esta parte del condominio en las que podría haber estado Vladimir Cerrón Rojas. Puedo decirles algo categóricamente. Desde mi punto de vista, y me someto a cualquier tipo de investigación, así como lo que ustedes van a hacer de las cámaras, todo, yo tengo un alto porcentaje de probabilidad de que no estuvo ahí en Mykonos. No estuvo en Mykonos. ¿Quieren la verdad? Esta es mi verdad, es la verdad que se ha dado ahí. Sí. En un alto de la sesión de la Comisión de Fiscalización, su presidente, el congresista Juan Burgos, por su parte aseguró tener nueva información sobre el cofre. Vamos a escucharlo porque le respondió el presidente del Consejo de Ministros, pero primero escuchemos al congresista Burgos. Pero nuestra investigación continúa. Nosotros hemos recabado información de Rutas de Lima sobre la presencia del vehículo presidencial de norte a sur. Va acompañado de 4 vehículos y 2 vehículos motorizados que siempre acompañan al vehículo presidencial. El cofre, dadas las circunstancias, regresa el 25 de febrero, regresa sin ser acompañado por los 4 vehículos que habían estado acompañándolo en la ida. No regresan con el vehículo motorizado de vuelta. O sea, regresa el auto sin escolta. Sin escolta. Entonces, para nosotros es indicio de que algo sospechoso tuvo que hacer el vehículo presidencial, el EGR 844, que tuvo que dar una curva justamente en el kilómetro 157, aparentemente en el condominio Costa del Sur. Y no quiero adelantar la opinión, pero creemos que probablemente uno de estos vehículos que acompañaban, que escoltaron la caravana, que no regresó con la presidenta, haya tenido sospechosamente que ver, quizás, supuestamente, con la fuga. Muy bien, esto tiene que ser investigado, sin duda. Información tiene que establecerse y el gobierno no contribuye cuando, por ejemplo, considera que es información de carácter reservado, cuando no publica, cuando no transparenta. Preguntado sobre esta declaración en concreto el día de hoy, y volvió a quejarse del hígado con que la tratan algunos, de la mala voluntad que le tienen algunos, ¿no?, contra su gobierno. Cuando la ciudadanía lo que quiere es realmente que ella asuma una posición de liderazgo y presencia. Recordemos que durante el paro de transportistas, la presidenta hasta ahora no nos dice qué estuvo haciendo. No nos cuenta y no nos consta porque aquel día en la agenda no aparecía nada. Fue un día clave y quizá un parteaguas en este gobierno, en lo que va del gobierno de la presidenta Boluarte. Pero escuchemos lo que dijo ella nuevamente con quienes cargan en sus hígados, dijo, enfermos, el odio. Peruanas y peruanos, los invito a caminar en unidad y de la mano con la verdad y la ley. En este equipo trabajamos día y noche. No tenemos feriados, ni sábados, ni domingos. Construyendo patria. Nosotros sí somos un gobierno full chamba que le pone punche a todo. No me voy a cansar de llamar a la unidad y al diálogo sincero. No me voy a cansar de decir encontrémonos en un solo abrazo y en un solo corazón para seguir construyendo más obras como esta. Sigamos construyendo el desarrollo de la patria. Aquellos que todavía cargan en sus hígados enfermos el odio, la indiferencia
Allá ellos. Acá está el Perú construyendo patria. Peruanas y Bueno, el Perú también está en las calles, ha salido a las calles a reclamar por seguridad. Y esta es una opinión en lo particular, es una opinión mía. A ver, la señora presidenta llama al diálogo, pero ataca. ¿No? Dice, unámonos en un abrazo, pero ella es la primera. No solamente que no genera confianza, sino que además es completamente intolerante a cualquier sugerencia o crítica. Completamente intolerante, casi 180 días sin responder preguntas del periodismo. ¿A qué le teme la señora presidenta? ¿Por qué tiene que salir todo el tiempo a la defensiva si lo que promueve y propone es más bien la unión entre los peruanos? La presidenta es también la protagonista de la nota sobre la que ya habíamos anticipado algo y que tiene que ver con estos tentáculos de Andrés Hurtado, que como vimos buscó acercarse y de hecho se acercó al gobierno de Pedro Castillo. En este evento ya conocido y propalado varias veces, cuestionado también por los niños que sufren de cáncer. Pero tenemos información a través de Henry Shimabukuro, uno de los ex asesores de Pedro Castillo, con quien conversó nuestro reportero Igor Malca, de que la presidenta habría recibido obsequios de Andrés Hurtado, que habría sido la estrategia de Andrés Hurtado para no solamente llegar a Castillo, sino también a quien era en ese momento su vicepresidenta. Y finalmente también cuando asumió el cargo más importante de gobierno en nuestro país. Las revelaciones en la nota de Igor Malca. Wilfredo Oscorima, mi guayqui, mi hermano. Primero se supo lo de la... Es parte de una polémica, porque se ha anunciado la compra de un lote de aviones de guerra, pero lo que ha llamado la atención es que en este lote hay 2 aviones Boeing. Los aviones Boeing, que sepamos, no son aviones de uso militar. El informe de Igor Malca para aclararnos cuál es la situación. El gobierno no aclara si uno de los 2 aviones Boeing que tiene planeado adquirir será de uso presidencial. Las autoridades castrenses solo mencionan que reemplazarán a 2 existentes y que será para transporte militar en el grupo aéreo número 8. El costo de una de estas naves es de 294 millones de soles. Ahí sí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el presidente puede viajar en primera clase e irse en un avión de flota privada y no pasa nada. Los planes son parte de un proyecto de adquisición de la Fuerza Aérea que incluye la compra de 24 aviones caza para la seguridad nacional. De inmediato se cuestionó un primer desembolso de más de 7.500 millones de soles que podrían destinarse a otros sectores. Se ha dicho que con ellos se podrían construir más de una veintena de hospitales o implementar líneas de metro. Porque esa es la comparación que hace. ¿Por qué en vez de comprar aviones casa no se construyen hospitales? O sea, insisto, en el concepto global vigente, la seguridad y el desarrollo son interdependientes, van de la mano. Los aviones de guerra serán adquiridos en 2 fases y para ello el Estado pedirá un préstamo al Banco de la Nación. Lo que pasa es que el procedimiento es endeudamiento interno y está faseado en 2 años, 2025 y 2026. El primer año se ha previsto 2.000 millones de dólares y el segundo año 1.500 millones de dólares. Cierto es que la FAB ha quedado algo rezagada en cuanto a modernización de su flota. El monto de la inversión hoy día es bastante alto porque aviones no se compran pues de 2 en 2 y sobre todo que los últimos aviones que compró el Perú fueron en los años 90. El ministro de Defensa ha sustentado estas compras ante la comisión de ese sector en el Congreso, pero sería citado para lo mismo en los próximos días en la Comisión de Presupuesto. Vamos a hacer una pausa en Ocurre Ahora, pero esperando, por supuesto, que esta información sea aclarada. Uno de los Boeing se compró para los viajes de la presidenta Boluarte. Y regresamos con información de Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo, que reaparece en México. Pero además, un alumno es sancionado por su profesora y no tiene mejor idea que salir. Estamos de regreso en Ocurre Ahora con la nota que habíamos anunciado. Un adolescente fue amonestado por su profesora. En represalia salió del colegio al final del turno de la tarde y lanzó una piedra contra el auto. Pero además sacó algo que en un principio, cuando recién veíamos las imágenes, parecía ser un arma.
Resulta que es una réplica. Pero fíjense ustedes que él la emprende contra el vehículo delante de otro grupo de niños pequeños que salen despavoridos, asustados por lo que estaba haciendo este jovencito. Vamos con la nota. Agarró piedrazos el auto de su profesora, simplemente porque tuvieron una discusión. Se trata de un adolescente de un colegio en Trujillo que no le importó que hayan personas a las afueras del colegio para atentar contra el vehículo de la docente estacionado en el frontis de su centro educativo, rompiéndole las ventanas. Al parecer ha tenido una discusión con una docente y es por eso que ha pasado todo este problema. Pues no. Pero eso no fue todo, sino que luego el joven saca entre sus prendas un arma de fuego, asustando a los alumnos que salían de clases, padres y vendedores ambulantes que estaban en el lugar. Ya ha tenido antecedentes, ¿no? Él lo han expulsado del colegio Tupac Amaru y aquí el Ciro, pues como es una institución particular, no ha tenido ningún tipo de delicadeza en recibirlo, ¿no? Y ahora estamos expuestos. Es un chico que por sus mismas redes sociales ha publicado que porta un arma. El adolescente fue rápidamente ubicado por la policía y detenido. Se supo que el arma que portaba era una réplica. Sin embargo, los padres de familia asustados han exigido al director del plantel ponga mano dura y separe al estudiante de la institución, además de pedir más resguardo policial a la hora de la salida. Nos ocupamos ahora de la ex primera dama, la esposa del expresidente Pedro Castillo. La ex primera dama Lilia Paredes, asilada, como ustedes saben, en México. Ella asistió a esta ceremonia, la toma de mando, que se conoce como la toma de protesta de la nueva presidenta de México. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, que se realizó en la Cámara de Diputados de ese país. Paredes, como sabemos, está investigada aquí en el Perú por direccionar contratos a sus allegados. Estuvo en el palco con otras personalidades invitadas, entre ellas el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, por ejemplo. Lilia Paredes se asiló en diciembre de 2022 en México luego de el frustrado, fallido golpe de Estado que realizó su esposo, el expresidente Pedro Castillo. El asilo le fue otorgado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aliado de Sheinbaum. Es más, es la candidata oficialista la que ha ganado y lo que se espera es una propuesta que ha hecho el alcalde de Los Olivos para que en las motos lineales no vayan dos pasajeros. Él insiste que esta es una modalidad que utilizan muchísimo los sicarios y los ladrones, los criminales. Sin embargo, ya se aplicó esta restricción en otros países y no ha dado los resultados que se esperaba, como tampoco el estado de emergencia cuando no va acompañado de una estrategia, bastante coordinada con todas las autoridades, pero sobre todo un trabajo de inteligencia minucioso. Igual, la nota que ha preparado Jacqueline Martínez. 2017, 2019, 2021, 2023 y ahora 2024. La mira está sobre el uso de las motos. Se prohíba la libre circulación de motos, por lo menos en estos 60 días, para ver el impacto. Ser la herramienta de sicarios, raqueteros y toda clase de delincuentes motivó al alcalde Felipe Castillo a solicitar se prohíba su tránsito por los 14 distritos en estado de emergencia. Una idea que no ha sido la única y seguramente no será la última. La historia antimotos empieza desde el año 2017, cuando el Congreso presentó un proyecto de ley que proponía prohibir una motocicleta con uno o más pasajeros. 2 años después, en diciembre de 2019, el distrito de Miraflores aprobó un decreto de alcaldía con la misma premisa. Esto no es un figuratismo, sino en un mes, eso es lo que me ha llevado a poner esto en debate. En un mes han habido 3 asaltos a los cambistas. En 2021, Miraflores insistió que el tema sea debatido en el Congreso y en el 2023, Surco aprobó una ordenanza que obliga a los repartidores de delivery a empadronarse y ser identificados mediante un código QR. Nosotros le vamos a dar un código QR que tiene que estar en la caja que ellos usan para hacer este delivery. En la medida que el QR efectivamente corresponde a la persona que está manejando la moto y corresponde a la moto que ha sido inscrita, ningún problema, sigue trabajando. A la par, el distrito de Miraflores insistió en regular a los deliveries y recalcó que en las motos solo debe haber un pasajero. En suma, 7 años de propuestas y normas sin resultados.
Lo que tienen que entender las autoridades, tanto municipales como el ministro del Interior y la policía, es que se tienen que buscar opciones que sí hayan sido probadas o que se vengan acompañadas de un estudio. La medida de la Alcaldía de Bogotá de restringir el transporte de acompañantes masculinos. Se habla mucho de la experiencia en Colombia, por ello tuvimos acceso a este estudio de la Universidad de los Andes, donde ciudades como Barranquilla, Bogotá y Cali se prohibieron que en las motos vaya un acompañante hombre. Luego se prohibió 2 personas en las unidades y finalmente se restringió el paso de estos vehículos. Ninguno, concluye el informe, logró reducir sustancialmente los delitos y que por el contrario, estos se trasladaron a otros lugares. Si hoy prohibimos las motos, mañana son las patinetas, pasado la bicicleta, pasado los carros, y al fin y al cabo nadie sale, toque de queda, entonces esto se convierte en un error. Yo entiendo muy bien cuál es el propósito de esto, pero el tema de fondo está en que la policía actúe. Según detalla Renan Espinosa, presidente de la Mancomunidad de Lima Norte, han pasado 5 días de la declaratoria del estado de emergencia y ni la presidenta Dina Boluarte ni el ministro del Interior han convocado a los alcaldes implicados en el estado de emergencia para explicar las estrategias. Ante la ausencia de planes concretos, toda iniciativa a estas alturas surten, digamos, pueden ser hasta positivas porque ya no sabemos qué hacer, ¿no? Es que claro, el tiempo pasa, el reloj no perdona y el estado de emergencia está por cumplir su primera semana.